Les damos la bienvenida a su programa Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos con los trabajos realizados en el marco de la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Específicamente en esta entrega, les presentamos la segunda parte de la Mesa 5 denominada El papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad. En esta oportunidad, el magistrado Ismael González Parra, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, quien es moderador de esta mesa de trabajo, nos presenta los antecedentes de las constituciones locales y su influencia en el bloque de constitucionalidad, para después dar inicio con la ponencia de Juan Manuel Acuña, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, quien nos indica que en el control de constitucionalidad local, cada entidad federativa ha optado por su propio diseño, dotando a la jurisdicción constitucional de nuevas herramientas que aseguran la supremacía de la Constitución, de manera que los conflictos políticos se deciden en sede jurisdiccional. Con estas importantes reflexiones, les invito a que se queden con nosotros. Digamos, la pregunta entonces sobre la que intentaré dar alguna respuesta, si es que así cabe, es respecto a si los jueces locales pueden realizar una narrativa constitucional desde sus constituciones, pero también considerando, por supuesto, a la Constitución Federal y a todo lo que ahora integra el bloque o el parámetro de regularidad constitucional, como le gusta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación denominarlo, ¿no? Y, digamos, avisorando algunas respuestas, yo tengo la sensación de que todavía existen muchos obstáculos respecto a esta posibilidad de generar una narrativa constitucional desde los estados, ¿no? Y, digamos, es sobre esto sobre lo que quiero yo semblantear algunas ideas nada más. No pretendo dar ninguna seguridad, además no soy quien para hacerlo, pero sí por lo menos plantear algunos términos para la discusión que se viene y que creo que estaremos discutiendo en torno a esto mucho tiempo, ¿no? Por suerte, ¿no? Por suerte. A ver, y quisiera comenzar por centrar algunas ideas básicas, digamos. La primera cuestión es que sabemos que México está atravesando todavía, desde hace algún tiempo, y continuará, lo que podríamos denominar un proceso de constitucionalización, que tiene que ser leído, por supuesto, esto está quizá de más mencionarlo, pero tiene que ser leído en clave internacional, ¿no? Digamos, México atraviesa un proceso de constitucionalización que tiene que ser leído como un proceso de internacionalización del derecho constitucional y de constitucionalización del derecho internacional, ¿no? Un proceso bidireccional que, por cierto, amerita muchas otras clases de reflexiones que no estarán aquí presentes, ¿no? Este proceso de constitucionalización se ha reiterado adintra de los estados, en términos asimétricos con respecto a este proceso en el ámbito federal, pero, como bien ya se apuntaba recién, desde hace unos años a esta parte, los estados han comenzado a transitar este proceso de constitucionalización. Por cierto, este proceso ha sido asimétrico, como también se ha dicho, entre los propios estados, ¿no? No hay un statu quo en este proceso que permita describir la realidad de todos los estados en esta materia. Pero lo cierto es que este proceso de constitucionalización ha puesto sobre la palestra el resurgimiento del constitucionalismo local, digamos, y esto creo que es algo que hay que celebrar en pos de la confección de un constitucionalismo inclusivo en el ámbito mexicano. Este proceso, digamos, de reflexión también nos ha obligado a reflexionar acerca del valor jurídico de las constituciones locales, ¿no? Y esto también es algo de lo que se ha venido dando cuenta en este Congreso. Este es como nuestro marco de referencia, de aquí tenemos que partir. Ahora, para poder realizar el análisis que realizaré a continuación, quisiera agregar una variable, que es la variable del federalismo judicial, que es en todo caso en donde se permite
la conexión entre la narrativa constitucional que puedan hacer los jueces locales sobre el bloque constitucional y desde sus constituciones locales, con una narrativa constitucional que es a la que estamos más acostumbrados, que es la que hace el Poder Judicial Federal. Digamos, el federalismo judicial es la variable de análisis que nos permite articular las formas de relación entre estos dos ámbitos, estas dos jurisdicciones, y las modulaciones que se dan entre estos dos ámbitos. Es en el marco de estas modulaciones en el cual, o a partir del cual, podremos contestar a la pregunta planteada originalmente, es decir, si es posible que los jueces locales realicen o aporten una narración desde su ámbito a esa narración constitucional general, que es la que corresponde al bloque constitucional. Esta será nuestra variable de trabajo. Ahora, dando alguna precisión más sobre esto, ¿no? Yo creo que las modulaciones que se pueden producir en este proceso de articulación entre justicia local y justicia federal se presentan en dos canales comunicativos que están íntimamente vinculados, pero que a efectos del análisis que quiero hacer son perfectamente distinguibles también. Uno es el canal de articulación que podríamos llamar estrictamente procesal, ¿no? Y que tiene que ver con la cuestión de la revisión por parte de la justicia federal de decisiones locales a través de distintos, o del agotamiento de distintos procesos y de la vinculación entre distintos procesos, y entre básicamente la revisión por parte de la justicia federal. Pero además me parece que hay otro canal comunicativo que también tiene que ser incluido en cualquier análisis sobre federalismo judicial, que podríamos denominar canal o articulación interpretativo-argumentativo. Es decir, bajo este canal la idea sería preguntarnos de qué manera los argumentos constitucionales que se van generando en sede local pueden tener alguna viabilidad de operación en el ámbito federal, ¿no? Es decir, esto podría luego desglosar otra serie de preguntas, como por ejemplo, qué tan deferentes serían los jueces federales con esos argumentos constitucionales que los jueces locales generen, trabajando con el bloque de constitucionalidad. Yo creo que es muy importante hacer un primer énfasis en esto, digamos. El federalismo judicial admite esta otra lectura porque el federalismo judicial trabaja en dos canales, el procesal, estrictamente procesal, y el interpretativo argumentativo. Como les decía, el asumir esto nos permite responder a interrogantes tales como qué tantos argumentos constitucionales pueden gestarse en sede local, qué tan deferente será la justicia federal con estos argumentos, y en el que me interesaría concentrarme, hasta qué punto las interpretaciones federales pueden impedir o inhibir el surgimiento de una narrativa constitucional hecha por los jueces locales desde los estados. Yo sobre esto es sobre lo que quisiera discurrir, ¿no? Ahora bien, antes de continuar con el análisis de los dos canales comunicativos sobre los que quiero centrarme, quisiera también decir que, asumiendo todo este proceso de constitucionalización y asumiendo el diseño federal que México tiene, ¿no? Hay dos premisas de las que tenemos que partir y que me parece que gozan entre nosotros de clara aceptación. Ya su forma de implementación es distinta, pero hay dos ideas o premisas que tenemos que aceptar para poder seguir hablando de la idea de qué pueden aportarse o qué puede aportarse desde la justicia local al bloque de constitucionalidad. La primera idea consiste en asumir que las constituciones locales generan una dimensión constitucional propia, ¿no? Esta es la primera idea, que puede ser pacíficamente aceptada, pero insisto, su implementación puede generar muchos inconvenientes. Quiero decir con esto, los estados tienen una dimensión constitucional distintiva que tiene que materializar, entre muchas otras cosas, digamos, sus particularismos, ¿no? Por supuesto, también receptando los derechos contenidos en la Constitución Federal o remitiendo a ellos, y sobre estos derechos las constituciones locales pueden ir más allá también. Y este es un punto que también creo que hay que incorporar a la discusión. Pero esta es la primera idea. Tenemos constituciones, nos damos constituciones en los estados porque reconocemos la existencia de una dimensión constitucional propia que tiene que ser desarrollada. Primera idea. Y segunda idea, cualquier diseño institucional que acepte al federalismo judicial, digamos, como nota distintiva, y es el caso de México, digamos, tiene también que aceptar que esa doble jurisdicción que se genera entre jueces locales y jueces federales
debe tener como fin la expansión de los derechos. Es decir, la doble jurisdicción tiene como fin, a efectos de los derechos, la doble protección de los derechos, que haya dos instancias que puedan proteger los derechos, y esto debería permitirnos asumir que el federalismo judicial busca o debería perseguir la expansión en materia de derechos. Ahora, yo les decía recién que a mi modo de ver el federalismo judicial admite dos canales comunicativos. Vuelvo a insistir en que para mí es importante hablar de esto porque es aquí en donde podemos observar la posibilidad de comunicación entre la narrativa constitucional local y la federal. La primera vía de comunicación es la procesal y la segunda la interpretativa. Por supuesto que la vía procesal, como ahora irá quedando un poco más claro, gravita sobre la vía interpretativa o sobre el canal comunicativo interpretativo. Funciona como una suerte de diafragma que en ocasiones puede restringir el flujo interpretativo local y en ocasiones también, y por qué no pensarlo, podría permitir su desarrollo. Si analizamos el canal comunicativo estrictamente procesal y hacemos un poco de historia, me parece que un cierto entendimiento y una cierta práctica de cómo vincular a la justicia local con la justicia federal ha tendido a inhibir el surgimiento de narrativas constitucionales propias. Y sobre esto no les estoy diciendo nada nuevo, digamos, pero simplemente me gustaría hacer un poquito de historia. La historia más antigua es la que tiene que ver con la vieja y remanida cuestión de la revisión de negocios judiciales fenecidos en el ámbito local por parte de la justicia federal. Sabemos que durante el siglo XIX esta cuestión se discutió, en su momento no estaba clara, digamos, la experiencia de los últimos años no fue la idea preclara del siglo XIX. Recordemos que cuando se discute la primera modificación a la ley de amparo, este tema se discutió y se discutió mucho, y había tres posiciones básicamente encontradas, ¿no? Aquellos que consideraban que el amparo a la justicia federal procedería contra violaciones directas a la Constitución, aquellos que consideraban que procedería contra violaciones indirectas también, pero solo en materia penal, y aquellos que en definitiva prohijaban la procedencia del amparo federal ante violaciones indirectas en todos los casos. Esta fue la posición que se terminó imponiendo, no en vía legislativa en esa primera instancia, sino que ganó esta posición en los estrados judiciales en el amparo Vega, y después, digamos, ya leyes posteriores receptaron esta idea. Pero básicamente, a ver, la procedencia del amparo federal contra decisiones judiciales no es repugnante al federalismo judicial, diría que es normal. El problema está en las razones por las cuales se puede acceder a la justicia federal. Y en este sentido, lo que sí se tornó complejo para el federalismo judicial fue cuando posteriormente, por una interpretación exorbitada del artículo 14, se permite que el amparo a la justicia federal sea procedente ante violaciones indirectas y por la mera aplicación errónea de la ley, digamos. Y así vivimos, ¿no? Esta cuestión, digamos, ¿qué gravitancia o qué gravitación más bien tuvo sobre lo que quiero yo comentar? Que tendió, junto a la minusvaloración de las constituciones locales como verdaderas constituciones, a ser un inhibidor del surgimiento de narraciones constitucionales propias en los estados. De alguna manera, quitó del escenario estatal la posibilidad de generar y de practicar la narrativa constitucional. Más aquí en el tiempo, aunque ya hace algunos años, la Corte Suprema tuvo ocasión de expedirse nuevamente respecto a otro espacio de comunicación procesal entre la justicia federal y la justicia local. Recién el magistrado hacía alusión a la Constitución de Veracruz del año 2000, a esa reforma tan importante que tuvo la Constitución local, y saben que eso posteriormente motivó varias controversias constitucionales que presentaron varios ayuntamientos veracruzanos por considerar que la reforma constitucional violaba la Constitución Federal en lo que tenía que ver con las atribuciones del Poder Judicial en materia de amparo. De alguna manera, como la nueva Constitución veracruzana incluía este famoso juicio de protección de derechos humanos, mal llamado amparito, digamos, denostativamente llamado amparito, hay que erradicar ese término, por cierto. Bueno, varios ayuntamientos dijeron es que esta posibilidad o esta nueva competencia en la Sala Constitucional del Estado vulnera las competencias de los tribunales federales en materia de amparo. Por suerte, digamos, y con razón, aunque en una división dividida, la Corte resolvió que no, que esto no era así, que los estados podían, en función del principio de autonomía, desarrollar mecanismos. Esa es la piedra de toque que quizás hoy motiva que estemos aquí hablando de todos estos temas. Pero lo que fue preocupante en ese caso fue el dicto de la minoría, digamos, porque la minoría vencida en ese caso consideraba que esto era inconstitucional
porque, digamos, como había una analogía, una similitud de derechos contenidos en la Constitución local con los de la federal, las discusiones en torno a esos derechos tenían que verse en juicio de amparo. A mí me parece que esto sí atentaba gravemente contra el federalismo judicial, pero además contra la calidad de constituciones de las constituciones estatales y en definitiva atentaba contra una serie de principios muy caros para nuestro constitucionalismo. Pero por suerte esa fue la posición minoritaria. Ahora, ¿por qué la menciono? Porque me parece que todavía en algunos sectores o segmentos jurídicos esa visión de la minoría está presente. Así que hay que dejarlo allí entre paréntesis presente, ¿no? Ahora bien, en este caso la Corte resuelve que los estados sí pueden desarrollar justicia constitucional local. Perfecto. Tiempo después, la Corte tuvo ocasión de pronunciarse respecto a, asumiendo que entonces los estados pueden desarrollar estos mecanismos, cómo se debería articular la relación entre esos mecanismos y el amparo federal. Y la Corte resolvió esta cuestión en una contradicción de tesis, en la 350-2009, ¿verdad? Contradicción motivada por pronunciamientos contradictorios sobre este punto de varios tribunales colegiados de circuito. ¿Cuáles eran las dos posiciones enfrentadas en esta contradicción? La primera, en la primera posición se sostenía, muy sintéticamente, que el amparo federal sí era procedente contra resoluciones emitidas en juicio de protección de los derechos humanos. Y la otra posición encontrada consideraba que no era procedente, y este es un criterio bastante interesante, aunque quizás equivocado, desde cierta óptica, que no era procedente el amparo federal contra decisiones de amparos locales porque eso violaría esta cuestión de que es la justicia federal la que tiene que expedirse, por tener la competencia, sobre ciertos derechos. O sea, particularmente lo que decía es, como existen derechos iguales en las constituciones locales, o podrían hacerlo, y en la federal, es competencia del Poder Judicial solo expedirse y en consecuencia procede, y la otra posición, ya me hice bolas, y la otra posición decía que el amparo no procedería porque implicaba una violación a la autonomía de los estados. La Corte termina resolviendo que el amparo federal sí es procedente contra los amparos o las decisiones recaídas en amparos locales resueltas por, en este caso, la Sala Constitucional de Veracruz. Lo preocupante para la cuestión que yo estoy queriendo traer aquí con ustedes es que cuando la Corte resuelve esto, y tomando en consideración qué es lo que habían impugnado en amparo federal las personas que habían presentado el amparo ante la instancia federal, es que se trataba de violaciones de legalidad, de cuestiones de legalidad. No había violaciones palmariamente argumentadas, violaciones a derechos fundamentales. Y esto me parece que lo que hace es reiterar los ejemplos, los errores que se cometieron mucho tiempo antes, cuando se acepta la procedencia del amparo directo federal contra decisiones, digamos, de tribunales locales. La paradoja que por lo menos se puede identificar podría ser descrita así. De acuerdo a esta decisión es posible utilizar un mecanismo de protección de derechos como el juicio de amparo local y un mecanismo de protección de derechos a nivel federal como el juicio de amparo federal en los cuales la discusión esté carente de reflexión en torno a los derechos fundamentales, digamos. Básicamente se pueden discutir estrictamente cuestiones de legalidad. Y esto me parece que continúa la senda de la desnaturalización sucedida con el amparo mucho tiempo antes. En este sentido, y para finalizar con esta primera parte que tiene que ver con la canalización procesal, digamos, de esta relación, me parece que en ocasiones, o más bien normalmente en México, esta relación o los procesos federales tienden a inhibir la reflexión constitucional desde las instancias locales, porque permiten que no haya reflexión constitucional en los términos en los que lo estoy comentando, ¿no? Pero bueno, amén de esto, digamos, me parece que también es cierto que esto no tendría por qué implicar una inhibición de la interpretación y argumentación constitucional por parte de los jueces locales. Sí la dificulta, pero no creo que la inhiba totalmente. Y en este sentido quisiera yo pasar al análisis del segundo canal comunicativo, que es el canal interpretativo y argumentativo. Y aquí quisiera reflexionar en torno a dos cosas. Primero, al control difuso, que como ustedes saben ya tiene carta de ciudadanía en nuestro sistema jurídico después de la resolución del expediente Varios 912, y también decir algo respecto a la jurisprudencia en México y a cómo una forma de entenderla, concebirla y practicarla puede tener efectos inhibitorios. ¿A qué me refiero? A ver, primera cuestión. Todos sabemos entonces que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente Varios 912, dejó atrás su anterior jurisprudencia, muy criticable por cierto, de acuerdo a la cual en México no estaba permitido el control difuso, y admite entonces el control difuso. Esto también hay que decirlo, a la Corte le venía de alguna manera impuesto, por lo establecido por la Corte Interamericana en el considerando 339 de la sentencia de Rosendo Radilla contra los Estados Unidos mexicanos. De alguna manera en ese resolutivo, en ese considerando, se le impone al Estado mexicano asumir la obligación del control de convencionalidad. Control de convencionalidad concebido en términos difusos. Hubiera sido sumamente contradictorio para la Corte mexicana aceptar el control de convencionalidad difuso y seguir manteniendo que el control de constitucionalidad difuso no estaba permitido, y hubiera sido sumamente esquizofrénico. En consecuencia, digamos, para la Corte venía impuesta, pero lo interesante es que la Corte lo asume. Y esto genera un cambio radical, un cambio muy importante en nuestro sistema de justicia constitucional, o debería implicarlo. Bien, ahora, dicho esto, digamos, hay que asumir entonces, o hay que introducir la variable de la jurisprudencia. La jurisprudencia es obligatoria, y a mí, digamos, lo que me gustaría sentar o dejar sobre la mesa es que la forma en la que concebimos y practicamos hoy por hoy la jurisprudencia puede tener efectos inhibitorios sobre el ejercicio del control difuso por parte de los jueces locales. Y eso también permitiría, si es que se da el caso, verificar una paradoja consistente en que la expansión del trabajo de los jueces locales, asumiendo el control difuso, podría verse restringido, y aquí la paradoja, por la forma en la que sigue y seguirá, seguramente por mucho tiempo, operando la jurisprudencia interna en México. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque la jurisprudencia, digamos, en México tiene algunas particularidades que no están presentes en otros sistemas, y que no quiero yo criticarlos porque entiendo los fines que se persiguen, digamos, con esta jurisprudencia, pero tiene algunas características que nos permitirían estar de acuerdo con el juicio que en alguna ocasión y con mucha certeza virtió el doctor González Oropesa, en cuanto a que la forma de operar con la jurisprudencia se asemeja mucho a la técnica de la codificación. Quiero decir, la jurisprudencia está emitida en términos prescriptivos, en términos muy cerrados. Cuando no existen ejecutorias, la situación es mucho más grave, digamos, para los operadores jurídicos que tienen que trabajar con la jurisprudencia. De alguna manera, la jurisprudencia se impone al operador jurídico como un juicio prescriptivo que tiene que seguir, inclusive prescindiendo de razones en ocasiones. Y esto puede eventualmente ser un problema en función del seguimiento obligatorio que los jueces locales tienen que hacer de la jurisprudencia. Por lo menos puede ser un problema buscando un cierto estándar de interpretación, ¿no? Esto es lo primero. A ver, dicho esto, yo quisiera recurrir a las explicaciones que da un jurista norteamericano muy interesante que ha discurrido mucho acerca del federalismo judicial, que se llama Alan Tarr, y él propone, para entender la forma de relación entre la justicia local y la federal, dos posibles aproximaciones. Una primera aproximación que él llama la aproximación de análisis estatal bloqueado. ¿En qué consiste, básicamente? Que los jueces locales se abstengan de realizar un análisis constitucional independiente y decidan siempre de acuerdo a la interpretación federal. La otra forma de análisis de esta vinculación, Tarr la denomina aproximación suplementaria. Consiste en priorizar el derecho federal cuando deban decidir un caso en el que se señalan violaciones al derecho federal y al local, pero la interpretación local puede aparecer y debería aparecer cuando la interpretación federal no resulte suficiente para resolver el caso. Estas son dos posibilidades de aproximación que habría luego que ver qué medida de aplicación tienen a nuestro sistema jurídico, pero creo que sirven como pauta de análisis. La impresión que yo tengo es que la forma de concebir la jurisprudencia en México, y pensando en su actuación ya en el marco del ejercicio del control difuso, tiende a fomentar una aproximación de análisis estatal bloqueado, que básicamente podría ser sintetizada así: donde los tribunales federales hablaron, los jueces locales ya no podrían decir nada. Y esto me parece grave, complejo, y que tiene que ser morigerado en alguna medida, si es que queremos imaginar la posibilidad de que los jueces locales
con sus constituciones locales en la mano y con el bloque constitucional o parámetro de regularidad, puedan aportar algo a la narrativa constitucional común, general, a partir de ese bloque de constitucionalidad. Entonces, simplemente aquí lo que yo quisiera hacer es llamar la atención respecto a los posibles efectos inhibidores de una cierta forma de vivir la jurisprudencia interna sobre la posibilidad de desarrollar una narrativa constitucional local. Sin embargo, no todo parece malo, digamos. No quiero yo sonar pesimista, pero me parece que, y aquí introduzco la última parte de esta segunda, ya termino, de este segundo canal, que es el canal interpretativo como manifestación del federalismo judicial. Cuando la Suprema Corte resuelve la contradicción de tesis 293, establece cosas muy importantes, pero también establece muchas cosas sobre las que todavía hay mucho que decir y hay poca claridad. Como sabemos, supera el 912 en cuanto a esta distinción entre criterios obligatorios y orientadores. Los criterios provenientes de la Corte son vinculantes, dice ahora, aquellos que antes eran orientadores, ¿no? Y da una serie de pautas para que los jueces locales, en ejercicio de control difuso, puedan trabajar con la jurisprudencia interamericana. Y aquí nuevamente introduce una distinción: cómo trabajar con la jurisprudencia en la que el Estado mexicano ha sido demandado y cómo trabajar y condenado, y cómo trabajar con aquella jurisprudencia en la que México no es parte. Digamos, sobre la primera no da pautas de trabajo, sobre la segunda sí. Y dice algo así como que los jueces podrán aplicar los criterios interpretativos sentados en jurisprudencia en la que México no es parte, siempre y cuando las razones que motivaron el caso coincidan con las razones presentes en el caso que el juez tiene que resolver. Aquí parecería que hay una suerte de referencia al sistema de precedentes, pero digamos, creo que es una referencia muy escueta, o por lo menos una configuración muy escueta de la regla de precedente interamericana. Sin embargo, lo que me interesaría rescatar es lo siguiente. Creo que la 293 y esta nueva recepción que hace la Corte permite que los jueces locales, y esta también es otra paradoja quizás, trabajen de manera distinta con dos tipos de jurisprudencia que hay en México ahora. Porque sí, efectivamente, ahora en México tenemos dos naturalezas de jurisprudencia. La que se dicta por los tribunales de la Federación en función de la Constitución y la Ley de Amparo, y la procedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La forma con la que los jueces locales tienen que vincularse con las dos jurisprudencias es totalmente diferente. Con la jurisprudencia local hay más interna hay más restricciones. Con la jurisprudencia interamericana creo que los jueces tienen muchas más posibilidades de, a partir de considerarla, introducir su narrativa constitucional para así coadyuvar a la narrativa constitucional general y así a la narrativa constitucional que se genere a partir del bloque constitucional o el parámetro de regularidad constitucional, como lo menciona la Corte. Entonces, para finalizar, hay inhibiciones que todavía están presentes en el sistema para que los jueces generen esta narrativa y, paradójicamente, la jurisprudencia interamericana creo que ofrece mayores posibilidades para que los jueces coadyuven con la generación de la narrativa del bloque constitucional. Simplemente dejo estos temas sentados y este es simplemente un documento en proceso y a partir de aquí creo que hay muchas discusiones que se pueden generar. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Agradecemos su destacada participación en este tema. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.